De los sindicatos de la enseñanza. El mandatario aseguró que nunca les dijo a los gremios que pidan, que hay más para repartir. Comienza a normalizarse lentamente el suministro de garrafas de Supergas. La demora en la entrega no supera las 2 horas. Se lanzó el proyecto Uruguay Trabaja en el Tránsito, campaña para personas desempleadas para educar a conductores y peatones. La justicia ordenó indemnizar a una maestra de Río Negro que fue afectada por una fumigación de agrotóxicos en cercanías de su escuela. El Papa Francisco creó una comisión que investigará el funcionamiento del sistema financiero en el Vaticano. Uruguay quedó afuera de la final de la Copa de las Confederaciones y jugará el próximo domingo por el tercer o cuarto puesto contra el perdedor del partido España-Italia. En la mirada política, el historiador Gerardo Caetano analiza el resultado de la consulta del pasado domingo. Los profesores de secundaria de Montevideo ocuparon el Liceo Bauzá y allí realizaron una masiva asamblea donde resolvieron por mayoría mantener la huelga tras considerar insuficiente la propuesta de incremento salarial del Poder Ejecutivo. Los docentes entienden que la respuesta del gobierno es una burla y genera indignación. El próximo sábado se reúnen nuevamente para evaluar cómo continúa el conflicto y ver qué pasa con el periodo de exámenes de julio. Mientras tanto, a esta hora se lleva a cabo una asamblea de los maestros de Montevideo en el Palacio Sudamérica, donde se resolverán nuevas medidas, no descartándose la huelga. Sí, Andrea, y también en este momento está reunida la Asamblea de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, donde se analizan las propuestas de las filiales de todo el país. Muchos docentes apoyan iniciar un paro por tiempo indeterminado en los liceos de todo el territorio nacional. Y por primera vez, en este caso, 2 escuelas públicas fueron ocupadas. Sí, en el marco de este conflicto de los sindicatos de la educación, se trata de la escuela 271 de Solimar en Canelones y la 324 del barrio Maracaná de Montevideo. Esta inédita medida se enmarca en la profundización del conflicto que vienen llevando a cabo sindicatos de la educación de cara a la discusión de la rendición de cuentas. Nosotros entendemos que si el país de verdad apuesta a mejorar la calidad de la enseñanza, debe atender la situación salarial, porque eso implicaría que haya más maestros, que es un problema grave que estamos teniendo, no se pueden cubrir las suplencias, y además que el maestro pueda trabajar en un solo trabajo y no tener que estar corriendo de una escuela a otra, sin los tiempos necesarios para planificar, para buscar estrategias mejores para cada uno de sus alumnos, para conversar con otros técnicos, buscar otros apoyos, planificar en conjunto con otros compañeros de la escuela, cosas que hacemos todas fuera de horario y que no se reconocen y no se pagan. La dirección del Sindicato de Maestros de Montevideo resolvió ocupar estratégicamente esta escuela 324 en el barrio Maracaná. Considera que es una de las escuelas con mayores problemas edilicios de la capital. Es una escuela que tiene muchas carencias, es una escuela que se construyó hace casi 20 años con unos salones prefabricados que tenían una vida útil de unos 5 años. Esos salones siguen siendo hoy salones de clase, se han construido otros salones más también con materiales muy precarios. Hay en este momento 4 clases en cada turno funcionando en contenedores, con toda la falta que eso trae, mucho calor en los meses de verano y mucho frío en los meses de invierno. Son condiciones de trabajo que atentan contra el proceso de aprendizaje. Complementamos esta información que acabamos de ver y les contamos que estos 2 centros educativos ya fueron desocupados en forma pacífica por parte de los maestros y anunciaron que mañana van a ocupar una escuela en Las Piedras. El presidente del CODICEN, Wilson Neto, criticó expresiones de dirigentes de los gremios de la educación que advirtieron que los reclamos salariales podrían derivar en protestas como las que se registran en Brasil. En otro orden, el jerarca aseguró que se respetará el convenio salarial de los docentes. Neto explicó que durante este periodo se cumplirá con un incremento de salarios de 22,8%. Además, dijo que se aguarda que a nivel del Parlamento se obtengan recursos extra. Lo que de alguna manera hoy estamos solicitando es el adelanto del 3% y un incremento del orden del 3%. Mientras esto se procesa en todas las etapas que correspondan, tanto en este ámbito como a nivel legislativo, nosotros seguimos claramente respetando el acuerdo, sí, que hoy es del orden del 22,8% en este periodo,
y que de alguna manera también muestra, al igual que las inversiones en distintos ámbitos, ¿sí?, que el salario también es parte de la política educativa. El presidente del CODICEN enfatizó que es una irresponsabilidad alentar protestas como las que se vienen registrando en Brasil. Yo creo que alentar situaciones que no le hacen bien al país me parece que es un acto de profunda irresponsabilidad, honestamente. Es lo único que puedo decir al respecto. Wilson Neto se solidarizó con los jerarcas de primaria que fueron desafiliados del Sindicato de Maestros de Montevideo. Claramente nos hemos solidarizado, pero además debemos de defender claramente la gestión que vienen desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros es un consejo del cual tenemos la mayor de la confianza, somos conscientes de su capacidad de trabajo y de su compromiso. El titular del Consejo Directivo Central de la ANEP aseguró que las clases perdidas por los paros se recuperarán para no perjudicar a los alumnos. Por su parte, el presidente de la República dijo que el reclamo de los trabajadores de la educación es justo, pero negó haber dicho la frase "pidan que hay más para dar". El presidente de la República, José Mujica, dijo a Montecarlo TV que entiende a los trabajadores de la enseñanza, que hace más de 4 meses que no habla con dirigentes de la educación, porque no cuadró y porque se dicen cosas que además no son ciertas. Va a haber que grabar cuando uno habla, concluyó el mandatario. Mujica agregó que ningún presidente puede haber dicho que pidan que hay más, porque si no lo vuelven loco. Reconocemos que habría que disponer de unos pesos más, que hay una parte del reclamo que es justo, pero nos tienen que reconocer que nosotros medimos la coyuntura internacional, no queremos legar al gobierno que venga inflación y ajuste fiscal, porque se lo estaríamos legando al pueblo uruguayo, dijo Mujica. El presidente aceptó que los maestros que ingresan tienen un salario bajo, pero agregó que si no se puede, no se puede mejorar, porque si no se desata la desocupación, área en la que viene avanzando el país. Más tarde, consultado acerca de las medidas que llevan adelante los sindicatos de la enseñanza, Mujica aseguró que tienen derecho a reclamar. Sí, ¿qué le va a hacer? Todos tienen derecho a reclamar. ¿Usted cree que se puede solucionar? Siempre que llovió paró. Por su parte, el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, sostuvo que la última propuesta del Poder Ejecutivo de adelantar un 3% del aumento salarial a los docentes representa un gran esfuerzo. Canepa sostuvo que la propuesta de adelantar el aumento de 3% para los docentes, propuesto en el marco del convenio ya firmado y vigente, significa un esfuerzo para el gobierno muy grande. Lo que el gobierno dijo que había un esfuerzo enorme de ver la posibilidad de adelantar ese 3% para el año 2014. El adelanto implica un aumento del gasto público estimado en aproximadamente 45 millones de dólares. Ahora, no queremos ir a algo que sea pan para hoy y hambre para mañana. Por lo tanto, lo que es importante es mantener una coherencia y una estabilidad muy importante que ha ganado el país en los últimos años, que hay que preservar y hay que, yo diría, defender. En cuanto a las expresiones del sindicalista José López, quien sostuvo que en Uruguay podría repetirse lo que pasa hoy en Brasil, el jerarca dijo lo siguiente. No es serio, las cosas hay que ser serias, hay que hacer planteos serios y a veces cuando no es serio, lo que logra es este tipo de respuesta para que él ahora vaya y diga, Canepa dijo que no es serio, entonces ¿qué dice? Y nos olvidamos lo importante. Me parece que lo importante es entender que estamos a 4 o 5 días de presentación de la rendición de cuentas, creo que son días clave de negociación y terminado esto seguramente vuelva a un clima más tranquilo en todos lados. Mientras tanto, el Ejecutivo continuará negociando tanto con legisladores como con el PIT-CNT. Cambiamos de tema. Lentamente comienza a normalizarse el suministro de garrafas de Supergas. Según confirmó el director de ANCAP, Germán Riet, al sitio Montevideo Portal, los problemas de distribución ya están solucionados y vinculó las demoras que se registraron en los últimos días con el tiempo que lleva normalizar el servicio tras los paros que se registraron semanas atrás. TNU Noticias pudo comprobar que luego de unos minutos de espera en el teléfono, los pedidos se toman con una demora de entrega de aproximadamente 2 horas. En Durazno fue dado de alta el hombre de 51 años que desde principios de mes permanecía internado en el CTI de la mutualista Camedur con gripe A tipo H1N1. Era el primer caso grave constatado en Uruguay con este diagnóstico este año. El otro se registró en Artigas, pero con consecuencias más graves, ya que el paciente falleció. El paciente oriundo de Flores había acudido a una mutualista de Trinidad con fiebre alta, dolores musculares y vómitos.
Con la presencia del presidente de la República se lanzó la campaña Uruguay trabaja en el tránsito, proyecto laboral para personas desempleadas, educando a conductores y también a peatones. Los siniestros de tránsito son una de las principales causas de muerte y de lesiones en nuestro país. La campaña Uruguay trabaja en el tránsito busca hacerle frente a la problemática. En lo que va del año hay 14.000 uruguayos que se lesionaron en el tránsito, 258 fallecieron. Esta campaña entre el MIDES y UNACEB tiene dos objetivos claros. Por un lado, insertar a la población en el mercado laboral y por otro, educar y prevenir en el tránsito. Reparte folletería, se hacen charlas explicativas. El presidente de la República dijo que a veces descuidamos la vida en el tránsito. Agarramos una moto y nos parece que la velocidad es infinita y que somos poderosos y lo que somos unos idiotas. Porque dejamos la única cosa hermosa que hay en la vida. Daniel Olesker, ministro de Desarrollo Social, aseguró que cientos de beneficiarios tienen ganas de trabajar. Se anotan bastante más que los 3.000 que luego salen sorteados y rompe un poco esta idea de que no queremos trabajar. Mari tiene 52 años y 5 hijos. Para ella, Uruguay trabaja es una oportunidad. A tener posibilidades en pilas en la vida de que no las tuviste antes. Entonces eso es grande para nosotros, ¿no? Este trabajo la ayuda a mantener su casa. Para un plato de comida, ¿no? Y para mantener la escuela de mi nieta. Diego Coppola tiene 18 años, una bebé y expectativas en su primer trabajo formal. No pasar necesidad y tal vez progresar en la vida y salir adelante. Repartir folletos es la tarea que le asignaron y le parece muy importante. No solo mueren los que conducen, sino también los que caminan, los que cruzan así. Mujica dijo a los obreros del programa Uruguay Trabaja que son parte del país, que lamentan no poder hacer más por ellos y les dejó este mensaje. Nunca se resigne. Uno puede caer 1000 veces, pero se puede volver a levantar y volver a empezar en todos los órdenes de la vida. El Instituto Nacional de Rehabilitación organizó una actividad cultural donde expresas políticas relataron a los reclusos que hoy se encuentran en el penal de Punta de Rieles la importancia histórica que tiene esa cárcel que en su momento funcionó como un centro de reclusión y tortura de la dictadura militar. Esta iniciativa se realizó en el marco de las actividades que se vienen realizando al cumplirse 40 años del golpe de Estado. Ante la atenta mirada de los reclusos, expresas políticas relataron las experiencias vividas en ese lugar cuando la actual cárcel de Punta de Rieles era un centro de reclusión y tortura de la dictadura militar. El objetivo de la actividad fue para generar conciencia de lo que allí pasó y para dejar un mensaje hacia el futuro. Ellos están en un lugar donde tiene una historia y bueno, estamos en una... en la necesidad siempre de construir esa historia, esa memoria, no para regodearnos con ella, sino por el contrario, para saber lo que pasó y no repetir, no repetir lo que pasó, ¿no? O sea, con una perspectiva de futuro. Los reclusos valoraron positivamente la actividad y destacaron el hecho de que un cuartel que sirvió para torturar a presos políticos se haya convertido en una cárcel modelo. De pasar de ser un cuartel como era antes, que era un centro de tortura, todo el mundo sabe, a ser un centro de rehabilitación, donde el preso hoy por hoy no es torturado ni física ni psicológicamente, se le brinda un total apoyo de parte de los operadores, de parte de los comandos acá, para desarrollar cualquier proyecto, para trabajar. El director del establecimiento penitenciario remarcó la importancia del régimen semiabierto que rige a la cárcel. En este momento tenemos 27 emprendimientos que se distribuyen en emprendimientos industriales, agrícolas, hay imprentas, andamios, hay un conjunto de actividades que hacen que Punta de Rieles sea una pequeña ciudad en movimiento permanente que uno lo ve en el colorido que diariamente se observa porque los privados de libertad van con chalecos de diferentes colores que identifican el lugar de trabajo hacia donde se dirigen. Luego de los discursos, llegó la hora de las expresiones artísticas. Hubo grafitis, poesía, música y baile, con la participación de todos los presentes. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación anunció que a partir de mañana 246 aspirantes a operadores penitenciarios van a comenzar los cursos de capacitación.
Estos futuros operadores penitenciarios serán destinados a centros de reclusión de la zona metropolitana luego que terminen los cursos de capacitación, pero además se abrió un nuevo llamado para cubrir vacantes en las cárceles del interior del país. En el día de mañana inician el curso en la escuela penitenciaria que era la ex cárcel de Cabildo, 246 operadores que mañana comienzan los cursos y en un periodo de 12 semanas van a terminar el curso, van a egresar y van a ser distribuidos en los diferentes cárceles de la zona metropolitana. Para la zona interior, para algunos departamentos ya se abrió la inscripción y está en la página de Uruguay Concursa. ¿Cuántos son los cupos para el interior? Hay diferentes, cada establecimiento tiene su cupo correspondiente, pero los interesados tienen que entrar a la página de Uruguay Concursa que está toda la información. En otro orden, Mendoza calificó como un mal ejemplo para la fuerza el policía que fue procesado por la justicia luego de comprobarse que cobraba dinero a las familias de los reclusos del CONCAR para ingresar diversos objetos de forma ilegal. La justicia lo procesó por cohecho, es una persona, es un mal ejemplo y por eso la misma policía penitenciaria que es el DIAP lo hizo el procedimiento para que la justicia lo procesara. Este policía cobraba un porcentaje de 1.000 pesos a los familiares y a cambio de eso ingresaba por eludiendo controles que tienen que pasarle los paquetes de la persona privada de libertad por medio de los familiares. Este policía se aprovechaba de su uniforme, de su cargo y entraba elementos prohibidos, se lo entregaba directamente y cobraba por una red de cobranza, cobraba el dinero producto de este ilícito. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas y la Junta instaló una sede en Ciudad del Plata. Ciudad del Plata cuenta con 7 efectores de salud en la zona que necesitan ser articulados cuando hay problemas de salud. La mayor cantidad de los usuarios de drogas puede devenir por un conjunto de servicios asistenciales sin necesidad de pasar por estos servicios residenciales que son necesarios pero que no son imprescindibles. Y en ese sentido juegan un papel fundamental las juntas locales de drogas porque conocen el territorio. Se destacó la importancia de trabajar territorialmente, viendo las necesidades locales y particulares de la comunidad. El enfoque fundamental es trabajar sobre la atención del uso de pacientes con uso problemático de droga, pero también enfocar más que nada la parte de prevención y educación. Y fundamentalmente también su vinculación con el área metropolitana, que la Junta Local de Montevideo y la Junta Local de Canelones, sobre todo las del área zona metropolitana y la Junta Local de Ciudad del Plata abarcan esa zona y aprovechar políticas comunes y recursos comunes, que es lo que, la idea es articular, racionalizar y coordinar. En la sede del municipio, en la Ruta 1, kilómetro 27, funcionará la Junta de Drogas de Ciudad del Plata. Con la cámara de Fabián Méndez, desde San José, Claudia Puerto, TNU Noticias. Trabajadores municipales de Canelones comenzaron un paro por tiempo indeterminado y estuvieron concentrados frente a la Presidencia de la República. El gremio reclama el aumento del salario mínimo de 13.500 a 21.000 pesos, entre otras reivindicaciones. Por su parte, la Comuna Canaria emitió un comunicado en el que se sostiene que ADEAUN Canelones está incumpliendo el convenio colectivo que ya había sido firmado con las autoridades municipales. La comuna también expresa que se garantizará el normal cumplimiento de todos los servicios sociales públicos y municipales, el libre acceso a las distintas unidades y edificios municipales, la libertad de trabajo y que además se van a aplicar estrictamente los descuentos correspondientes por concepto de paro. Se está llevando adelante la Semana Internacional de la Alimentación en la ciudad de San Pablo, en Brasil, con más de 500 empresas expositoras y 30 países presentes. El Instituto Uruguay 21 con varias empresas nacionales se encargaron de la representación de nuestro país. El informe es de Roberto Vasconcellos. San Pablo es el principal centro financiero de Brasil y, como reza un eslogan, la mejor ciudad para hacer negocios. Esto la hace ideal para recibir todo tipo de eventos internacionales, entre ellos, desde el año pasado, la sede de la Feria Internacional CIAL de Alimentación. La segunda edición que se hace aquí en San Pablo, CIAL Brasil, que en realidad es el CIAL para América Latina, porque tenemos CIAL en todos los diversos continentes en el mundo. Tenemos la presencia de 33 países
en el mundo y tenemos pabellones nacionales de más de 20 países. Un total de 6 empresas uruguayas participan del stand que ha organizado el Instituto Uruguay 21 aquí en la CIAL de San Pablo. Y siendo un país relativamente pequeño, me parece que es uno de los países que tiene un marketing y muy bien organizado el tema de la exportación. Con las carnes tenemos en París, tenemos el Instituto de Carne Linac y tenemos Uruguay 21, evidentemente, que están en nuestras ferias y que son muy profesionales. La industria de alimentos en Uruguay es el principal sector industrial. Sus exportaciones explican el 65% de las ventas externas totales de nuestro país. Con la participación en la CIAL de alimentos, se busca seguir posicionando a nuestro país como un gran productor de alimentos de calidad. Desde San Pablo, Roberto Vasconcellos, TN1 Noticias. El indicador adelantado de la producción industrial aumentó 0,4% en junio con respecto a mayo, según la Cámara de Industrias. Este indicador permite pronosticar que la producción industrial no va a descender en el tercer trimestre de año. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Bajó el precio del dólar, que en la compra cerró a 20.20 y en la venta 20.80. También bajó el dólar interbancario billete a 20,573. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 2.30, 3.30. Bajó el real, 8.40, 9.90. Y también a la baja el euro billete, 26.10 en la compra, 27.25 en la venta. La unidad indexada, 2,6170. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. La ciudad de Belo Horizonte volvió a ser escenario de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y la policía en el marco de la semifinal de la Copa Confederaciones entre Brasil y Uruguay. En el entorno del Mineirão, escenario del partido, y en otras zonas cercanas, 16 personas fueron detenidas. Algunos de los manifestantes intentaron pasar los cercos policiales, arrojando piedras contra las fuerzas de choque que respondieron con bombas de gas lacrimógeno. La protesta movilizó a unas 50.000 personas en las afueras del estadio de fútbol. Además, en el distrito de Ravena, a unos 30 kilómetros de la capital, algunos manifestantes destrozaron e incendiaron una gomería después de saquear el establecimiento. La familia del líder sudafricano Nelson Mandela recibió a un párroco en el hospital donde permanece internado. Mientras los sudafricanos siguen atentos a la delicada salud del expresidente Nelson Mandela, la familia del líder rezó junto al arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo para que la emblemática personalidad tenga un final de vida perfecto y apacible. El jefe de la Iglesia Anglicana de África Austral, Thabo Makgoba, rezó con la esposa de Mandela y varios familiares y pidió a Dios que dé a Madiba la curación eterna y el alivio de la pena y sufrimientos, según el texto de su oración que fue difundido en la clínica de Pretoria, donde Mandela está internado hace más de 2 semanas. Madiba es el nombre de clan utilizado afectuosamente en Sudáfrica para designar al ex jefe de Estado de 94 años, quien desde el 8 de junio se encuentra grave por una infección pulmonar, consecuencia de una enfermedad que tuvo durante sus casi 3 décadas en prisión durante el apartheid. Este fin de semana se informó que su estado pasó a ser crítico. En los últimos días, familiares de Mandela se reunieron en Kunu, la ciudad donde se crió el primer presidente negro de Sudáfrica y donde se construyó una residencia después de ser liberado al caer el régimen racista. Filmado en el cementerio de Kunu en el año 2003 para un documental, Mandela manifestó que su familia está enterrada ahí, por lo que quisiera que su descanso definitivo sea allí. Sin embargo, algunos allegados prefieren que sea enterrado en Meso, su aldea natal, a unos 40 kilómetros de Kunu y a la cual se accede por un camino de tierra. El Papa Francisco creó una comisión para dar seguimiento a la cuestionada estructura financiera del Vaticano. Ampliamos esta y otras noticias.
El Papa Francisco creó una comisión especial formada por 5 personas para que lo informe directamente sobre las actividades del controvertido Banco del Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión, involucrado en varios escándalos por sospechas de blanqueo, según informó este miércoles en un comunicado la Santa Sede. La comisión deberá mantener al Papa informado personalmente sobre las actividades y la situación jurídica del banco y fue designada en el marco de la reforma de la Curia Romana. La comisión tiene como objetivo reunir informaciones sobre la evolución de la entidad y presentar sus conclusiones, según una nota que subraya que comenzará a trabajar en estos días. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la Ley de Defensa del Matrimonio, que desde 1996 lo define como la unión entre un hombre y una mujer. La decisión de la Corte Suprema de Justicia implica una importante victoria para quienes apoyan el casamiento entre personas del mismo sexo. La ley DOMA, aprobada durante la presidencia de Bill Clinton, limitaba el matrimonio a individuos de distinto sexo. El excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Edward Snowden, quien filtró detalles del programa de espionaje masivo en Internet de su gobierno, permanecía oculto este miércoles en un aeropuerto de Moscú. Ecuador, país al que Edward Snowden solicitó asilo, dijo que una decisión al respecto podría tomar semanas y además pidió a Washington que presentara su caso para pedir la extradición. Rusia afirmó que Snowden aún se encontraba en el área de tránsito del aeropuerto Sheremetyevo y no había noticias sobre que pudiera abordar algún vuelo, mientras el gobierno de Estados Unidos intentaba acercar a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Seguramente hay varios de ustedes que todavía están masticando la bronca, lamentándose por la derrota de la selección uruguaya ante Brasil. Es que otra vez se volvió a jugar bien, otra vez daba la sensación de que Uruguay estaba cerca de una final y otra vez volvieron a demostrar personalidad y talento para enfrentar esta clase de partidos. Era un juego muy cerrado, era un juego en donde los pequeños detalles iban a marcar la diferencia y Uruguay falló en esos pequeños detalles. 2 distracciones que nos terminan costando los 2 goles. En la primera, Neymar rompe el esquema defensivo de Uruguay en el cierre del primer tiempo y sobre el final del partido nadie lo toma a Paulinho para convertir el 2-1 de Brasil. Gran partido de la selección que queda fuera de la final. Bien, y vamos a comenzar a repasar lo mejor de un gran juego de la selección del maestro Oscar Washington Tabárez, que vuelve a demostrar personalidad y que vuelve a demostrar el nivel de élite que tiene la selección, que sigue siendo una isla dentro del fútbol uruguayo. Una tontería el penal de David Luiz sobre Diego Lugano, lo agarró de todos lados después de que perdió la marca y es Diego Forlán el que asume la responsabilidad de tirar desde los 11 metros, pero es Julio César. Se conocen del Inter de Milán, estuvieron juntos y Julio César es el que contiene abajo. Fue un golpe anímico, fue un momento en donde Uruguay debió haber aprovechado para cambiar la realidad del partido, que lo controló, que lo dominó, pero que en el cierre del primer tiempo fue cediendo pelota y también terreno. Hulk, de lo poquito que hizo el grandote, la que veíamos, y esto es un patadón terrible de Luis Gustavo, que va a trancar con el Cebolla, pero que después deja todo el recorrido de la pierna izquierda y le apoya los tapones en el estómago perfectamente. Debió haber sido roja, lo solucionó el chileno con una tarjeta amarilla. También tenía amarilla Edinson Cavani y le pega un codazo en una pelota aérea a Thiago Silva, que perfectamente también pudo haber sido la expulsión. Esto es lo que yo le decía, esas pequeñas distracciones producto de la calidad individual del rival. Neymar, que tira a la pared, que rompe cualquier esquema defensivo, llega para definir. Muslera lo tapa bien arriba en el primer palo, pero después Fred, el hombre que siempre tiene olfato goleador, eso es lo que tienen los 9. Llegan de frente a la jugada y es muy raro que terminen fallando. Fred, el de Fluminense, hace el primer gol del partido. Después, en el arranque del segundo tiempo, Uruguay fue llevando la pelota con paciencia, triangulando, no se quería ir la bola de adentro del área y a Marcelo hay que avisarle que está jugando al fútbol y frente a Uruguay se durmió, se tomó un segundo de más dentro del área y eso es fatal, sobre todo cuando enfrente tenés goleadores y delanteros de la calidad de Edinson Cavani. No perdonó, puso el partido 1-1 en un juego muy parejo. Repito, jugaron a limitarse, jugaron a cerrarse los caminos y a no darse opciones en ofensiva. No abundaron las situaciones de gol. En un juego
de por más táctico, donde Uruguay de pelota quieta, otra de las grandes armas que tiene la selección para llegar al gol, tuvo su oportunidad, porque Uruguay no es solo contragolpe de Cavani, Suárez y Forlán también, de pelota quieta sabe, pero en una distracción de pelota quieta justamente llega la diferencia en el partido. Paulinho en la bola al fondo que tira Neymar, duda entre salir y no salir, Muslera da un paso en falso, queda a mitad de camino, Cáceres lo pierde, no toma referencia y es Paulinho el que de cabeza saluda a la torcida brasileña para poner al scratch. 2-1 arriba en el marcador y meterlo a 5 minutos del final, en la final justamente de la Copa de las Confederaciones. Pero otra vez, quedarme con eso, ¿no? Con la gran imagen que volvió a demostrar la selección uruguaya, con el trabajo, la planificación del maestro Oscar Washington Tabárez, que disimula cualquier tipo de diferencia, disimula cualquier tipo de individualidades y otra vez Tabárez vuelve a meter a la selección dentro de los 4 mejores equipos en una competencia internacional. Ahora la selección deberá esperar a su rival para ver si sube al podio el próximo domingo a las 13 horas. Jugará ante el perdedor de España e Italia. Escuchemos a Muslera después de la derrota. Sí, lamentablemente no se consiguió por un error en el segundo gol y bueno, no tenemos que recriminarnos nada, dimos todo hasta el máximo, hasta el final, perdón, pero bueno, lamentablemente no se dio. Creo que era para un poco más. Además, cerrar un penal ante Brasil no es poca cosa. Sí, es obvio que sabíamos que no íbamos a tener muchas chances y había que aprovecharlas. Ellos defendieron bien, pero después durante el juego nos fuimos dando cuenta que también tuvimos la pelota, que también jugamos, que también nos metimos adentro y bueno, esas chances no las podemos aprovechar, son cosas que ya pasaron y bueno, ahora mejorar y a tratar de conseguir un tercer puesto. ¿Pensás que fue el trabajo colectivo mejor de Uruguay? Yo creo que sí, yo creo que se corrió muchísimo, se jugó mucho mejor que en los partidos anteriores, se tuvo por momentos a Brasil adentro también y eso es bueno y bueno, lamentablemente se dio la tristeza en la derrota y ahora a pensar en lo que viene. Está bien lo que decía Muslera, ¿no? No siempre vamos a jugar al límite de la exigencia y a terminar ganando esas especies de finales que se le presentan permanentemente a la selección uruguaya. Los pibes de la Sub-20 jugaron su segundo partido en la Copa del Mundo de la categoría y lo terminaron ganando. Fue 2-0 ante Nueva Zelanda con un golazo en el arranque del juego de Arrascaeta, que contó con la complicidad del arquero de tiro libre. Después Uruguay dominó en el primer tiempo con un 67% de la posesión de la pelota, pero no tuvo demasiada claridad en ofensiva. En el segundo tiempo, Berseri lo pone a Benatti y le da más soltura en el juego, lo libera mucho más a Nicolás López, que sí, fue mucho más participativo y ahí Uruguay creció en juego y Nico López terminó haciendo el segundo. Escuchemos al entrenador uruguayo después de la derrota 2-0 de los pibes sub-20. Sin duda que este partido para nosotros era fundamental, conseguir los 3 puntos. Creo que tuvimos un dominio a lo largo de todo el partido y bueno, pudimos haber logrado una diferencia mayor, pero bueno, vamos de menos a más, nos vamos también aclimatando al ritmo y a hoy que tuvimos que jugar obviamente con una sensación térmica muy alta, así que muy contento y pensando ya en lo próximo, que es viajar mañana y prepararnos para el partido con Uzbekistán para lograr el paso final. Mañana desde las 16 horas hay partidazo por Copa de las Confederaciones. Juegan España e Italia para ver quién disputa la final ante Brasil. Bien, y juegan en Fortaleza, en el Estadio Castelao, y hay novedades, sobre todo en Italia, donde ya no está Mario Balotelli, producto de la lesión que sufrió en el juego ante Brasil. Ya se fue a Milán, lo están atendiendo el cuerpo médico del club italiano para tratar de recuperarlo. Está entre algodones. Andrea Pirlo, que comenzó a entrenar a la par de sus compañeros, que viene de una lesión, se está recuperando y hay que ver si Prandelli lo arriesga desde el vamos ante la selección española, que parece tener todo confirmado, que irá con los fantásticos en la mitad de la cancha. Estará Xavi, estará Iniesta, estará Pedro y también seguramente sea titular Fábregas. Esto puede ser el desquite de la final de la Eurocopa, que terminó con victoria de España 4-0. Muy
buenas noches. Y de cara a la rendición de cuentas, se podría decir que en este momento se vive en tensión, momento de tensión entre los sindicatos docentes y el gobierno, el Poder Ejecutivo. Por allí comenzamos con el historiador Gerardo Caetano. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, ¿qué tal? El presidente de la República que ha dicho habrá que grabar las reuniones con los sindicalistas, creo que da la pauta del momento que se está viviendo en el relacionamiento, ¿verdad?, entre el gobierno y los sindicatos. Sí, tensión, pero debiéramos agregar excesiva tensión. Es la última rendición de cuentas de esta administración, lo hemos venido diciendo, es bastante lógico que los trabajadores públicos, particularmente aquellos que tienen salarios más sumergidos, en particular los docentes, reclamen un incremento, no solamente en lo que tiene que ver con el salario, sino en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Pero en un contexto en donde el gobierno tiene restricciones, en un contexto en donde el gobierno tiene que velar, por calificar el gasto, por de alguna manera equilibrar sus apuestas, hay una serie de situaciones que claramente aíslan a los sindicatos docentes de sus justos reclamos. Aísla al sindicato docente la expulsión inadmisible de 5 figuras que tienen una historia estupenda en el sindicalismo uruguayo. Eso es una medida inadmisible, es una medida totalitaria. Aísla a los dirigentes sindicales, la azonada en el Ministerio de Economía y Finanzas, les quita argumentos frente a la opinión pública, que también en esto juega. Aísla al sindicato, referir, amenazar con el hecho, además, tan insólito de, que tal vez se vengan las manifestaciones brasileñas a la situación uruguaya. Son todas medidas que están más allá de los justos reclamos y que devienen en un aislamiento. Hay un aislamiento de los dirigentes sindicales, incluso dentro del movimiento sindical. Cayó muy mal en la dirigencia sindical. Esta desafiliación, repito, no hay otro adjetivo, inadmisible, de figuras con una larga trayectoria. Fernando Pereira, el maestro Florit, es inadmisible. Aislamiento respecto al gobierno, aislamiento respecto a la oposición, aislamiento respecto a la ciudadanía. Y esto realmente está generando una tensión muy grande, se anuncian movilizaciones muy graves. Esto obviamente va a afectar a los alumnos del sistema educativo público, que todos sabemos son los alumnos que más requieren de la enseñanza. Lamentablemente, justos reclamos que podrían tramitarse de otra manera, incluso defendiendo los intereses de los trabajadores y defendiendo los intereses de los más pobres que están en el sistema educativo público, que sin embargo devienen en medidas ultristas que terminan aislando a esos reclamos. Por ahora no se visualiza otra posibilidad, otra salida, o por lo menos para las próximas horas, más que mantener los paros, las ocupaciones, la huelga general. Claro, lo que pasa es que si uno empieza una negociación amenazando con la huelga general por tiempo indeterminado y asociándola con las vacaciones de julio y planteando un horizonte en donde la interrupción de tareas va a llevar muchos días, si uno empieza con medidas tan radicales, hay poco margen para la negociación. Por eso las estrategias ultristas terminan siendo un boomerang para los derechos sindicales. Banalizan la negociación, demonizan la concesión, plantean de alguna manera la idea de que es todo o nada, y en la negociación nunca es todo o nada. El gobierno tiene sus restricciones, el enojo del presidente Mujica es muy sintomático. El presidente Mujica ha tenido siempre una actitud, con una sensibilidad especial frente a los reclamos sindicales. Me parece que todas estas medidas terminan aislando a los sindicatos. Los resultados del domingo, han pasado pocos días, aunque parezca que no, pero el domingo fue la consulta popular, finalmente no prosperó, se mantiene vigente la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un porcentaje calificado como fracaso por aquellos que impulsaron este prereferéndum.
Algo previsible, lo decíamos, no había ambiente como para esperar que se alcanzara el 25% de los votos, pero una sorpresa. Se pensaba que el margen de votación iba a ser mayor. Realmente es un fracaso muy importante para los impulsores. Y en particular hay que saber leer el resultado. La lectura de los prereferendos, la lectura de este tipo de movilizaciones electorales tiene que ser muy cuidadosa. Uno podría decir, así como no fue cierto en el 2009 que aquellos que no respaldaron la impugnación a la ley de caducidad estaban a favor de la ley de caducidad, es una lectura equivocada decir que ese 90%, más de 90% que no fue, bueno, respalda la ley. Las encuestas dicen otra cosa. Lo que es muy claro es que la mayoría del pueblo uruguayo respalda la despenalización del aborto, y también aparece muy claro que cuando los partidos no se comprometen directamente, este tipo de movilizaciones termina en fracaso. Consecuencias distintas para los partidos. Yo creo que es un fracaso particularmente duro para los partidos de la oposición. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto cuando en definitiva todos los precandidatos, incluso el casi seguro candidato presidencial de la izquierda, también fue a votar el domingo? Porque es muy distinto. Aquí, de manera indirecta, se consolida una política pública que el Frente Amplio, bueno, votó prácticamente en forma masiva, solamente un diputado lo evitó. Fue una postura que generó, bueno, el rechazo de los otros partidos. Recordemos que Bordaberry mandató a su grupo, luego convocó personalmente a ir a votar. El Partido Nacional, a nivel de su directorio, respaldó la ida. Creo que esto, unido con otras señales, plantean una oposición que a un año y medio de las elecciones tiene señales adversas. Miércoles 26 de junio, hace 40 años atrás, comenzaba la sesión en el Parlamento, la última sesión, luego inmediatamente viene el golpe de Estado hace 40 años. Esta era, hace 40 años atrás, una noche especial. Una noche de triste memoria, Una noche en donde, bueno, el golpe ya estaba resuelto, los dictadores ya habían iniciado el operativo. Recordemos, el golpe de Estado ya se había iniciado en febrero, pero la dilucidación del final, la consumación del hecho final, que no casualmente terminaba con la disolución del Parlamento, era muy importante. Fue una noche en donde quedó muy claro quiénes estaban de un lado y quiénes estaban del otro. Y todos seguramente recordaremos algunos discursos particularmente emblemáticos de aquella noche en donde, bueno, se iniciaba, valga la referencia, bueno, una década terrible para el Uruguay que para todos los que lo vivimos es como una marca indeleble que nos acompañará toda la vida. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Vamos ahora, seguimos con TN1 Noticias. Vemos el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El jueves habrá que salir abrigado, pues el frío seguirá siendo intenso durante las primeras horas con nieblas y neblinas aisladas. Hacia la tarde, las temperaturas se moderan ligeramente, generando una jornada fresca con cielo ligeramente nublado. El viernes seguimos cargando el abrigo en las primeras horas, pues el inicio de jornada será frío. Al avanzar el día, las temperaturas se moderan, generando una tarde fresca. Habrá progresivo aumento de nubosidad de humedad, desmejorando por el suroeste y litoral con lluvias y llovinas aisladas, por lo que, si regresa tarde, deberá cargar con el paraguas. Unas novedades de última hora. Les recordamos que precisamente hasta ahora el gremio de los maestros de Montevideo está en una asamblea para analizar el conflicto y no se descarta ir a la... Por su parte, los docentes ya decidieron paro por tiempo indeterminado y la Federación de Profesores de Secundaria acaba de resolver en asamblea un paro por 72 horas a nivel nacional a partir de mañana. Bien, esas son las novedades entonces. Nos vamos, ya viene Cuéntame. Hasta mañana. Que pasen bien.